Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a analizar un poco lo que fue ayer la vuelta del equipo de Marcelo Gallardo. Si bien es cierto que ya había jugado un par de partidos amistosos ante Independiente y frente a Atlanta en los últimos 10 días, la realidad es que fue ayer el reencuentro con la gente en la goleada 3-0 sobre Platense en el Estadio Monumental, con goles de Brian Romero, de Enzo Fernández y de Jorge Carrascal. Lo que podemos decir es que el equipo del Muñeco sigue manteniendo un nivel considerablemente alto, que más allá de todas las ausencias, porque tiene 5 futbolistas titulares convocados a sus respectivas selecciones, porque todavía los dos quizás refuerzos más anhelados por todos, que son Juan Fernando Quintero y Ezequiel Barco, no forman parte de los entrenamientos, porque Quintero todavía se está recuperando y porque el ex Independiente llegó hace nada más que un par de días, de hecho ayer firmó su contrato con el club, y es por eso que, a pesar de todas estas bajas, River sigue siendo el mejor equipo de Argentina y lo demostró una exhibición de fútbol frente a Platense en lo que fue ayer el reencuentro con el público que regresó al Monumental después de casi 2 meses. ¡Empecemos! Resumiendo un poco en general lo que fue el partido, Gallardo planteó la mejor formación que tenía a disposición teniendo en cuenta todos los jugadores disponibles. La defensa quizás es el lugar donde más futbolistas que seguramente sean alternativos con el correr de este 2022 jugaron. Porque Ezequiel Centurión, que hizo su debut en el arco con el más grande, reemplazó a Armani, porque Vigo, que seguramente sea el lateral derecho suplente, o hasta si llega a venir otro marcador de punta, que más adelante voy a estar comentándoles cómo está esa situación, puede hasta llegar a ser el tercer lateral derecho, porque la dupla central estuvo conformada por Maidana y González Pires, y después se puede decir que sí, la mayoría de futbolistas por lo menos fueron los que terminaron el semestre anterior, con la excepción de que Brian Romero jugó en lugar de Julián Álvarez. En cuanto a lo más destacado, me parece que el arquero Centurión dio muchísima seguridad bajo los 3 palos, se mostró siempre atento a la hora de salir jugando con los pies y también a la hora de cortar algunas jugadas, más allá de que Platense no lo exigió demasiado, prácticamente nunca, a pesar de una jugada quizás en el primer tiempo que fue un tanto dudosa. Después destacar muchísimo la actuación de González Pires, que volvía a jugar en el Estadio Monumental después de prácticamente 9 años. La última vez había sido por la última fecha del torneo final 2013, partido en el cual River, en aquel entonces dirigido por Ramón Díaz, derrotó por 3-1 como local a San Martín de San Juan. Después de eso empezó a ser cedido hasta que finalmente lo compró el equipo estadounidense, el Inter de Miami. De ahí es de donde viene y se lo nota muchísimo más aprobado. De hecho, funcionó muy bien como segundo marcador central cuando en River prácticamente siempre lo había hecho como primer zaguero o en algunas oportunidades como lateral por la derecha. Y el otro refuerzo que le tocó ayer sumar un par de minutos fue Tomás Pochettino, que ingresó en el segundo tiempo y mostró un par de destellos verdaderamente bárbaros. Es más, el tercer gol de River, si bien no arranca con una jugada del ex Talleres, culmina con un pase perfecto entre líneas del mediocampista para Milton Casco, que asiste a Jorge Carrascal, que prácticamente como centro delantero, y esto es una novedad porque ayer River, o mejor dicho Gallardo, decidió terminar el partido jugando sin atacantes, porque eran todos mediocampistas ofensivos de buen pie, sin ningún hombre normalmente de punta, si bien sabemos que, como dije, Julián Álvarez está con la selección y Matías Suárez se encuentra lesionado, y también la situación de Girotti, que no estuvo ni siquiera en el banco de los suplentes porque su venta o su préstamo se estaría cerrando en estos días. Después el nivel del equipo en general fue verdaderamente parejo. Creo que la lupa está puesta, por ejemplo, en jugadores, como mencioné al principio, de Alex Vigo, porque la realidad es que Robert Rojas fue quien terminó estando como titular en su lugar en el semestre pasado, y River está en búsqueda de un lateral derecho. Ya intentó por Bustos, no vino. Hubo preguntas también por Giovanni González, jugador uruguayo que terminó yéndose a jugar al Mallorca, y ahora están en negociaciones con San Lorenzo por Marcelo Andrés Herrera. Es por eso que Vigo tenía que demostrar sí o sí, y tuvo una muy buena participación, sobre todo en el primer tiempo, con escaladas bastante interesantes y sobre todo decidiendo bien, que era lo que le faltaba al futbolista que pasó por Colón y que fue comprado por River hace un año, que lamentablemente no tenía las mejores terminaciones, y en este partido, por lo menos contra Platense, sí lo consiguió.
Después en el resto de los jugadores, la realidad es que mostraron más o menos lo mismo que vimos en el semestre pasado, sobre todo en los últimos 3 meses, en los cuales River hizo esa racha consecutiva de partidos sin perder como para terminar coronándose con la liga profesional. Un muy buen partido de Casco por el sector izquierdo, Enzo Pérez repartió un tiempo cada uno con Zuculini y ambos lo hicieron de correcta manera, quizás ninguno de los dos tuvo grandes destellos de fútbol, pero aún así tuvieron un correcto rendimiento. Enzo Fernández con el segundo gol, un verdadero golazo, luego de una recuperación de Maidana en defensa, Vigo toca para él y Fernández, cuando tenía 3 opciones de pase, una a la izquierda, una a la derecha y una a profundidad hacia el medio, decidió rematar al arco inatajable para el arquero de Platense, y en ese momento River estiraba la ventaja. Un muy buen rendimiento del número 13, Santiago Simón, otro que tuvo un excepcional nivel. En el caso de Palavecino y Paradela quizás fueron un poco más terrenales, pero aún así tuvieron niveles acordes a los que pretendía el partido y ninguno de los dos desentonó con el resto del equipo. Y por último, Brian Romero, que quizás tampoco se destacó tanto, más allá de que convirtió el primer tanto, abrió el marcador, cosa que no es menos importante, y tenía que reemplazar a Julián Álvarez, algo muy pero muy complicado, y lo hizo de manera correcta, como dije, sin destacarse, pero aún así el gol le bastó como para abrir el marcador. Como centroatacante, luego de la buena jugada colectiva que hizo River por derecha, remató Enzo Fernández, atajó el arquero y en el rebote Romero abría el marcador. Dejando un poco de lado el compromiso de ayer ante Platense, vamos ahora a analizar, o mejor dicho, contar una situación que seguramente se esté dando o confirmando en River en el transcurso de las próximas semanas, en los primeros días del mes de febrero. El nuevo nombre, o mejor dicho, el agregado que se le va a poner al Estadio Monumental cada vez que se lo mencione. Una cadena de supermercados tendría todo acordado para poner su nombre en la cancha de River y pagar una millonaria suma al más grande. La dirigencia tomó una trascendental decisión en materia publicitaria y ha decidido empezar a comercializar el naming del estadio para financiar sobre todo las nuevas obras que se van a estar realizando en las tribunas del Antonio Vespucio Liberty. Si bien en principio se mantuvo en secreto el nombre de la marca que invertiría en el más grande con una suma millonaria, el viernes por la noche trascendió y prácticamente que se confirmó que el Monumental se empezará a llamar Monumental Más. La dirigencia dio un paso de vanguardia en este tipo de acuerdos en busca de ingresos genuinos que ayuden a financiar la segunda etapa de las obras del Monumental, que lo convertirá en el estadio con más capacidad de toda Sudamérica. Al igual que ya lo hicieron en otros clubes alrededor del mundo como Bayern Múnich, Atlético Madrid, Arsenal o acá en Sudamérica, el caso de Palmeiras, River necesita de un apoyo económico para construir las nuevas ubicaciones y por eso decidió vender la nomenclatura del estadio. La empresa que finalmente pondrá su marca en el Templo de Núñez será del grupo de Francisco de Narváez, Chango Más. En la compañía del ex candidato a gobernador compró en noviembre del 2020 a Walmart Argentina y pasó a ser dueña de más de 92 sucursales en 22 provincias con más de 9.400 trabajadores directos. La inversión ronda alrededor de los 44 millones de dólares y prevé un gran plan de relanzamiento de la marca. En el marco de esta fuente de estrategia, el ex Chango Más quiere anunciar con todo su nuevo perfil y por eso pondrá su marca en el Estadio Monumental en una cifra cercana a los 20 millones de dólares por 6 o 7 años. Ya hay acuerdo para que el naming del estadio sea Monumental Más. Sin embargo, como vengo diciendo, y también como sucede por ejemplo cuando River compra algún refuerzo, todo esto debe oficializarse. Las negociaciones llevan meses pero se aceleraron en los últimos días y el anuncio oficial está cerca. En la comisión directiva ya se aprobó el llamado de asamblea de representantes para el próximo 15 de febrero y ahí se trataría el tema. La idea es que un par de días después finalmente se confirme esto y el Monumental pase a llamarse Monumental Más. Y para finalizar el video vamos a hablar del refuerzo que les comentaba hace un rato que puede estar llegando a River y mañana sobre todo va a ser un día clave para la posible llegada o el posible arreglo de Marcelo Andrés Herrera, lateral por la derecha de San Lorenzo, por el cual todavía continúan las negociaciones, pero habría habido un gran acercamiento en estos últimos días entre ambas dirigencias como para que se pueda llegar a un acuerdo. El millonario no se bajó de la negociación por el marcador de punta diestro, pero la diferencia en un principio entre lo que pedía San Lorenzo y lo que ofreció River en primera instancia era bastante amplia. El lateral derecho es el puesto que más le costó reforzar a River en este mercado de pases, no porque no hubiera candidatos a ocuparlo, sino porque todos los nombres que la dirigencia fue a buscar, porque el muñeco así lo quería, lamentablemente hubo complicaciones o las negociaciones fueron demasiado largas y ya se sabe que a River eso no le gusta. En primer lugar estuvo la novela de Fabricio Bustos, que lamentablemente no llegó
llegó a buen puerto para River, más allá del acuerdo que había con Independiente, y es por eso que el futbolista se terminó yendo a jugar al Inter de Porto Alegre de Brasil. Con el futbolista del rojo descartado, el Millonario avanzó por Herrera, pero también surgieron complicaciones y ahí es donde apareció el nombre del uruguayo Giovanni González, que en un día prácticamente se terminó esa negociación, porque por la mañana decían que iba a ser jugador de River y por la noche ya estaba viajando a España para sumarse al Mallorca. En cuanto a Herrera, los contactos con el Ciclón empezaron hace prácticamente 2 semanas, pero la primera oferta recién apareció hace algunos días. El Millonario habría ofrecido $2 millones por el 100% del pase, más el préstamo de Cristian Ferreira por 1 año con opción de compra, futbolista que no es tenido en cuenta ni será tenido en cuenta por Gallardo para este 2022. San Lorenzo analizó y descartó el ofrecimiento por no llegar a los números que pretenden, que sería alrededor de $3,5 millones por la totalidad de la ficha. River también intentó ofrecer a Carlos Sauski, pero la idea tampoco prosperó porque en Boedo quieren el dinero Orada y el jugador que escogían en caso de que River tuviera que meter alguno en la negociación era Federico Girotti, quien tendría todo listo para irse a jugar al fútbol holandés, y es por eso que ahí desde el más grande descartaron esa posible negociación. Por el momento ha habido algunos avances, pero todavía no hay que confirmar nada. El más grande no presentó una nueva oferta, pero desde mañana habría un nuevo ofrecimiento de alrededor de $2,800,000, que quizás sería nuevamente rechazado por San Lorenzo, pero desde el lado de River confirman que puede ser el propio Herrera quien haga un poco de fuerza para finalmente ponerse la banda. Veremos qué sucede con el correr de estos días. Habrá que también ver si el rendimiento del Vigo convenció a Gallardo como para que sea suplente de Rojas, por lo menos en el primer semestre. Ya sabemos que en el último semestre del 2021 no fue así, que Gallardo le dio algún que otro partido consecutivo a Vigo, pero no terminó convenciendo al DT, y es por eso que el muñeco fue a buscar a otro marcador de punta diestra, más allá de que Vigo tuvo algún que otro ofrecimiento Independiente, pero se terminó quedando. Seguramente en estos días lo de Herrera termine avanzándose y confirmándose como refuerzo de River, o finalmente terminen descartándolo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.